Mi nombre es Eilson Canales. Yo les voy a hablar sobre el tema número 8, que es la SICA-CIECA, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana y la posible unión aduanera, el estado actual y las perspectivas, además de un análisis sobre las posibilidades reales para poder crear un mercado común en la actualidad. El objetivo general de esta investigación es analizar el Tratado General de Integración Económica Centroamericana y la importancia que ha tenido en la economía para determinar así las posibilidades de poder crear un mercado común en la actualidad. Dentro de lo que son los objetivos específicos encontramos tres. El primero, conocer el origen y la causa de la promulgación del Tratado General de Integración Económica, determinar el papel de la SICA-CIECA en el proceso de integración económica y la situación actual del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Y por último, encontramos el objetivo número 3, que dice investigar cuáles son los parámetros necesarios para poder implementar un mercado común en la actualidad. Ahora, entrando ya de lleno con lo que es la investigación, el primer objetivo específico es conocer el origen y la causa de la promulgación del Tratado General de Integración Económica. Primeramente, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana entró en vigor el 4 de junio del año 1961. Primeramente, los países que integraron este tratado estaba Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Con estos tres fueron los cuales iniciaron el tratado. Ya conforme pasaron los años, en el año 1962 se integró Honduras, y en el año 1963, el 23 de septiembre, se anexó Costa Rica. Así, el objetivo principal que tenía este tratado era unificar cada una de las economías de los países con el fin de poder mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada país sin dejar de lado alguno. También se creó con el motivo de poder hacer crecer las economías de los países centroamericanos para que aumentara su comercio. Uno de los objetivos principales que acordaron en este Tratado General de Integración Económica, y es uno de los más importantes, era crear una unión aduanera, en donde podemos definir como unión aduanera es un acuerdo comercial, yo creo que lo había mencionado anteriormente, que contempla la eliminación de los impuestos o barreras arancelarias entre los países miembros de la Unión y la adopción de tarifas o implementación de tarifas comerciales a aquellos países que no la pertenecen. Entonces, es como la eliminación de los impuestos para los países que están adscritos, y para los que no se les impone algunos puntos muy importantes que abarcó el Tratado General de Integración Económica. Encontramos los siguientes: las mercancías originarias del territorio de los estados adscritos al tratado gozarán de un tratamiento nacional en todos ellos y estarán exentas en toda restricción o medida de carácter cuantitativo. También encontramos otra, que es: los gobiernos de los estados consignatarios no otorgarán excepciones ni reducciones de los derechos aduaneros a la importación procedente fuera de Centroamérica, fuera de otros países que no están adscritos al tratado. Y también cada uno de los estados contratantes mantendrá plena libertad de tránsito a través de su territorio para las mercancías destinadas a cualquiera de los otros estados consignatarios, o sea que van a tener libre tránsito en todo Centroamérica, en todos los países que estén adscritos al Tratado General de Integración Económica. Estas son algunas de las medidas, porque, como les digo, son muchas, pero estas son unas pocas de las medidas que se tomaron en el Tratado General de Integración Económica. Ya entrando en lo que es el objetivo específico número 2, está determinar el papel de la SICA-CIECA en el proceso de integración económica y la situación actual del Tratado General de Integración. Primeramente, la SIECA se estableció bajo el Tratado General de Integración Económica en el año 1960.
También es el órgano responsable de velar por la correcta aplicación de los instrumentos legales para la integración económica centroamericana y funge como un tipo de secretaría técnica y administrativa del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, conocido como COMIECO, y también del Consejo Sectorial de Ministros de Transporte, COMITRAN. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana fue la primera que se creó, y cuando se creó estaba integrada por los países Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Guatemala. Esta secretaría se creó con el fin de velar por la correcta integración económica, y fue una de las secretarías que cada uno de los países centroamericanos conformó de manera que la integración se pudiera dar de manera más transparente, en la cual los representantes de cada uno de los países adscritos pudieran facilitar lo que es la unión aduanera, más facilidad de comercio y poder mejorar el ámbito competitivo. Luego encontramos la SICA. La SICA surge cuando se da la transformación del Tratado General de Integración Económica en la inscripción del Protocolo Tegucigalpa, que lo hablaremos un poco más adelante. El sistema de integración económica centroamericana fue constituido en el año 1991, un 13 de diciembre, y fue respaldada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Se encuentra integrado por los mismos países que integraron la SICA: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, pero también se añadieron 2 países a este nuevo sistema de integración económica, que son República Dominicana y Belice. El objetivo fundamental de la SICA es la realización de la integración económica centroamericana para construirla en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Un ejemplo muy claro es que hace unos días la SICA implementó una serie de cursos virtuales para todas las personas que eran nacionalidades centroamericanas y de estos países que conforman la SICA, en la cual podían acceder a cursos virtuales y obtener una titulación de manera gratuita dentro del plazo establecido. Esta es una de las funciones que tiene la SICA, que es buscar el desarrollo de los países que están adscritos a ella. Otro punto que es muy importante comentar es la situación actual del Tratado General de Integración Económica. El primer tratado, firmado en el año 1961, sufrió un cambio, y fue cuando se firmó el Protocolo Tegucigalpa, firmado en Guatemala en 1993. ¿Por qué se da este cambio? Porque fue hecho con el propósito de poder actualizar el marco de la ODECA, readecuándolo a la realidad y necesidades actuales para poder alcanzar efectivamente la integración centroamericana. Entonces, el Protocolo Tegucigalpa lo que vino buscando, en otras palabras, fue una actualización que se pudiera satisfacer las necesidades actuales de los mercados, del comercio, porque el primer tratado se firmó en el año 1961, o sea, ya había transcurrido demasiado tiempo. Entonces, con este protocolo lo que se buscó fue actualizar el marco de la ODECA. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? La ODECA se creó 10 años antes, que fue en 1951, antes que se firmara el primer Tratado General de Integración Económica. Entonces, esto quiere decir que ya se empezaba a planear la integración económica desde 10 años antes, por lo cual ya en el año 1993 era necesario actualizar todo marco de comercio. Es por esta razón que se firmó el Protocolo Tegucigalpa. En algunas medidas que se tomaron en el Protocolo Tegucigalpa encontramos impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo en la sociedad en conjunto. También lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica social para los pueblos centroamericanos, alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema financiero. También encontramos reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la región en su conjunto.
promover en forma armónica y equilibrada el desarrollo sostenido, económico, social, cultural y político de los Estados miembros. O sea, busca promover en todos los ámbitos, no es solo en lo económico, en lo político, sino también en lo social, en lo cultural, en general. Y también, estas son algunas de las medidas que se tomaron en cuenta con la firma del protocolo Tegucigalpa por parte de los países adscritos. Claro que, fueron demasiadas medidas más que se tomaron, pero por cuestión de tiempo es muy difícil abarcar todas. Y ya como el último objetivo, que es investigar cuáles son los parámetros necesarios para implementar un mercado común en la actualidad, es necesario tener en cuenta algo muy importante, es que con la firma del primer Tratado General de Integración Económica en el año 1961 se abrió paso al mercado común centroamericano un año después. Entonces, un mercado común es una etapa de integración económica. Y también podemos definir un mercado común como un acuerdo entre dos o más países con el fin de asegurar la libre circulación e intercambio de bienes y servicios entre sus fronteras, o sea, sin ningún tipo de barrera arancelaria, sino que se puede hacer de manera libre entre los países que lo hayan acordado. En la misión principal o el objetivo principal que tenía el mercado común es fomentar la producción de bienes y satisfacer las necesidades externas, tanto de bienes como de servicios. Entonces, existen una serie de requerimientos muy importantes para poder establecer un mercado común en la actualidad. Primeramente, encontramos en las normas sanitarias, las condiciones laborales, que para poder crear un mercado común debe haber una libre circulación para la oferta y demanda sin ningún tipo de impedimento. Luego encontramos las normas sanitarias y controles básicos, que estos siempre deben haber normas que establezcan la aceptación o el rechazo de productos y servicios que se hayan acordado. ¿Por qué? Para que esto con el fin de que se pueda realizar un control sobre lo que entra y sale de un país de manera más efectiva. También debe haber una regulación del mercado financiero. La regulación financiera es una forma de regulación o supervisión que somete a las instituciones financieras a determinados requisitos. La política comercial con terceros países, el papel primordial del mercado común es que se debe actuar como un tipo de bloque ante los países terceros. Se les debe establecer, como lo dije anteriormente, en tipos de barreras comerciales, impuestos, aranceles, para que así pueda ofrecer las mejores opciones entre los países adscritos y contra la competencia. Y las normas comunes para la protección de los consumidores y empresas, los derechos de los ciudadanos y de las empresas de los países miembros siempre deben ser reconocidos y protegidos en todos los países por igual. O sea, debe haber una protección para los países que se encuentran adscritos y para las personas y empresas que se encuentran adscritos. Entonces, ya para ir finalizando, en conclusión y con respecto a cada uno de los objetivos específicos, primeramente, en conclusión sobre el primer objetivo específico, sobre el origen y la promulgación del Tratado General de Integración Económica, se creó con el propósito de poder aumentar los mercados y hacer crecer la economía de manera que no existieran barreras arancelarias entre ellos. El Tratado General de Integración Económica lo que vino fue a unificar las economías con el fin de que el comercio creciera y la economía de cada país adscrito también pudiera crecer. En base al objetivo específico número 2, se puede observar que tanto la SICA como la SIECA juegan un papel muy importante en lo que es el proceso de integración económica. Luego, en el año 1993, cuando se firma la nueva promulgación del protocolo Tegucigalpa, se da un cambio para poder satisfacer las necesidades del mercado actual y poder seguir teniendo una economía y un comercio que va más a la alta. Y como el último punto, podemos entender que un mercado común es una de las etapas de proceso de integración económica, entre los cuales los países acuerdan liberar todo tipo de impuestos y aranceles. Un mercado común
beneficia a los países adscritos de manera que puede haber una libre circulación de bienes y servicios entre estos países acordantes, de manera que trae beneficios como intercambio de cultura, mayor empleo, crecimiento en la economía y muchas más ventajas. Entonces, en conclusión, podemos ver que de manera general que el Tratado General de Integración Económica, que se firmó en el año 1961 por primera vez, lo que hizo fue revolucionar el comercio, aumentar la economía, de manera que hoy en día podamos tener una economía mucho más integrada, y todo esto con el propósito de mejorar cada una de las condiciones de vida de las personas de los países que se encuentran adscritos a dicho tratado. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y espero que les sea muy útil esta información.